Hey, ¿qué pasó amigos? ¿Cómo están? En esta ocasión nosotros estamos haciendo toda esta estructura que ven aquí. Es una redila o es una estructura para una camioneta y en este caso estamos utilizando este tipo de material para toda esta estructura. Material galvanizado, en este caso la medida es 2 pulgadas por 2 pulgadas en calibre 14. El calibre lo tenemos aquí, que es la pared. El grosor de cada una de las paredes vendría siendo calibre 14, o si es en milímetros sería 1,9 o casi 2 milímetros de espesor o grosor en su pared, o si bien lo queremos llamar por calibre, pues es un calibre 14 de 2 pulgadas por 2 pulgadas, un perfil galvanizado. Así que ahorita vamos a ver qué tipo de electrodo estamos utilizando nosotros para puntear toda esta estructura, dejarla perfectamente bien terminada y punteada para posteriormente soldarla perfectamente bien. Pero ahorita solamente vamos a ver qué tipo de electrodo utilizamos nosotros para puntear toda la estructura cuando es perfil galvanizado, y que de esa manera los puntos no se quiebren tan fácil y queden perfectamente bien. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. En esta parte tenemos una unión y ya le hemos punteado. Tenemos 3 puntos en esta parte y este es el electrodo que estamos utilizando. Un electrodo 6011 de 1 octavo. 6011 de 1 octavo. Igualmente podemos utilizar un electrodo 6013, pero en esta ocasión estamos utilizando el 6011 de 1 octavo. Podemos utilizar también el otro que es de menor diámetro, el 6011 en 332, que sería un electrodo un poco más delgado y lo podemos utilizar con menos amperaje, y el punto nos va a quedar un poquito más fino, o en este caso más pequeño, pero estamos utilizando este electrodo de un octavo en 6011. Ahí tenemos 3 puntos. El punto o los puntos en este caso no nos van a quedar tan estéticos con el 6011 como nos quedarían con el 6013, pero en este caso no importa porque después le limpiamos bien, le damos una pulidita ahí para que de esa manera cuando vayamos a soldar perfectamente bien, pues ya nos quede mucho mejor la soldadura. Así es que aquí está el electrodo 6011. Este electrodo tiene la ventaja de que no se va a quebrar tan fácil, o en este caso los puntos no se van a quebrar tan fácil. Se quiebran con mayor facilidad con el 6013, pero también lo podemos hacer muy bien con el 6013 siempre y cuando manejemos un muy buen amperaje. Bueno, aquí tenemos los dos electrodos, el 6013 y el 6011, como ya lo dijimos, y aquí tenemos esta unión. Podemos utilizar, como ya dijimos, el 6011, que es el que estamos utilizando en esta ocasión, y podemos puntear con este, o bien también podemos utilizar el 6013, no importa, siempre y cuando lo utilicemos con un muy buen amperaje, para que a la hora de que hagamos el punto rompa la capa de galvanizado fácilmente y que de esa manera el punto nos quede bien o pegue bien. Si no le damos un muy buen amperaje, no va a romper fácilmente la capa de galvanizado, y entonces es por eso que muchas veces cuando utilizamos el 6013 con material galvanizado, pues los puntos tienden a quebrarse fácilmente o es más probable que se quiebren. Con el 6011, por ser un electrodo diferente en sus propiedades al 6013, podemos puntear sin ningún temor, o siempre es mucho menos probable de que se vaya a quebrar el punto que le pongamos, obviamente siempre y cuando manejemos un amperaje correcto, y pues ya podemos puntear con mucha más confianza con este, aunque como ya dijimos el punto no queda muy estético, pero pues ya después le vamos a limpiar para poder soldarle perfectamente bien y pues no hay ningún problema. Bien, entonces ahora vamos a hacer una prueba. Vamos a puntear aquí en esta unión con el 6011 de 1 octavo, y luego vamos a probar con el electrodo 6013 de 1 octavo también en otra unión. Electrodo 6011 de 1 octavo, vamos a utilizar unos 105 amperes y estamos conectados a 110 voltios. Entonces, una vez ya hecho los puntos, así nos van a quedar. Aquí ya le quitamos la escoria, ya le limpiamos un poco y así nos quedan con el 6011. Ahora vamos a hacer exactamente la misma prueba de punteo y vamos a utilizar un electrodo 6013 de 1 octavo.
Si estuviéramos utilizando este electrodo para puntear toda esta estructura, vamos a ver cómo lo podemos hacer, o en este caso cómo lo hacemos nosotros, para que de esa manera cuando hagamos los puntos con el electrodo, los puntos no se vayan a quebrar tan fácilmente, que nos queden bien y que peguen bien en el perfil galvanizado. Recordemos que este perfil tiene una capa de galvanizado, y para poder romper esa capa de galvanizado, pues hay que darle un muy buen amperaje a lo que es el electrodo, un amperaje un poquito más alto de lo que requiere, para que de esa manera cuando hagamos el punto, al hacer el punto rompa la capa de galvanizado y el punto se pegue bien. Y en este caso lo que podemos hacer, o otra opción también, es tallarle aquí sobre la unión, desbastarle un poco la capa de galvanizado, para que de esa manera el electrodo cuando hagamos el punto pues ya entre directamente sin tener ese obstáculo de la capa de galvanizado. Esa es otra opción, podemos desbastar un poco, tallarle, tumbarle esa capa de galvanizado y ya podemos puntear. Pero en este caso solamente vamos a probarlo así, sin haberle desbastado absolutamente nada a la unión. Vamos a hacer el pegue y vamos a tratar de que los puntos nos queden muy bien utilizando el electrodo 6013 de 1/8, que muchas veces en perfiles galvanizados se le batalla un poco con este electrodo, pero no es porque no quede bien o porque no sirva para este material galvanizado, sino porque muchas veces no le damos un amperaje correcto para poder puntear y posteriormente soldar. Bien, entonces vamos a utilizar 110 amperes, la máquina está conectada a 110 voltios. Utilizaremos el electrodo 6013 de 1/8. Este amperaje aquí en el lugar o en el taller donde yo la utilizo es perfectamente un poco más alto, o queda fuerte, vamos a decirlo así, queda fuerte para que el electrodo pueda romper fácilmente la capa de galvanizado y que el punto nos quede bien. En algunos otros lugares, o si la conectamos a 220, el amperaje puede ser menos, o en algunos lugares conectándola aún así a 220, perdón, el amperaje puede ser igual o puede ser un poco más. Entonces ahí puede variar, vamos a requerir un poco más de amperaje o un poco menos dependiendo del lugar en donde la conectemos, porque la luz muchas veces puede variar. A veces hay caídas de voltaje en algún lugar, aunque sea 110 o aunque sea 220, así es que hay que tener nada más en cuenta ese detalle. Entonces ahí se siente bien. Si requiere más, pues ya le damos un poco más de amperaje, pero ahí se siente perfectamente bien. Hacemos entonces 3 puntos seguidos. Bien, entonces ahí tenemos ya la prueba de punteo. Echamos 3 puntos en esta unión con el 6013 de 1/8. Cuando hacemos el punto podemos hacerlo una vez para que rompa la capa de galvanizado primero, le damos un punto y luego seguido de eso le podemos dar exactamente en el mismo lugar otro pequeño punto para que se afiance muy bien o quede reforzado. El primero es para romper la capa de galvanizado y ya después el segundo es para reforzar el punto. Podemos hacerlo así en 2 tiempos, o bien podemos hacerlo solamente en un tiempo, lo dejamos un poquito más para que el punto nos quede bien, o le damos un poquito más de tiempo a cada punto si lo vamos a hacer en un solo tiempo o en un solo pegue. De la misma manera todos estos, y pues ahí tenemos la prueba con este electrodo si es que estuviéramos haciéndolo con perfil galvanizado. Pues bien amigos, ahí tenemos las opciones para puntear el 6011 o el 6013. Ya vimos cómo lo podemos hacer de las dos maneras. Con el 6011 no tenemos tanto problema con el amperaje, solamente hay que darle más o menos el amperaje correcto o que esté dentro de su rango y no hay ningún problema con los puntos. El 6013 sí requerimos que el amperaje, como ya vimos, esté un poquito alto para que podamos hacer ese proceso de punteo y que nos queden muy bien. Pero aquí tenemos las dos opciones, 6013 y 6011, cuando se trata de perfil galvanizado. Esperamos que les haya gustado el video y nos vemos próximamente en un nuevo video.